Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Vengo aquí en mi calidad de legislador y autor de la ley 32.330, cuya inconstitucionalidad o cuya constitucionalidad hoy se cuestiona a través de estas demandas presentadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Cuestionamientos que no tienen, señores magistrados, ningún asidero legal y que nacen de una interpretación, debemos decirlo, pro reo y pro delincuente. No existe, señores magistrados, ninguna ley o tratado internacional que impida al Estado peruano fijar la edad mínima de responsabilidad penal, en este caso de 16 años, cuando estamos frente a delitos de extrema violencia o criminalidad. El siguiente es el abogado, el congresista Alejandro Muñante. Bien, le damos el uso, por favor, su ubicación, y le damos el uso de la palabra al congresista Alejandro Muñante. Le escuchamos, por favor. Le vamos a dar, el abogado del Congreso más o menos 20 minutos ha tenido, le vamos a dar a usted 10 para que se equipare 30-30 cada una de las partes. Muy bien, muchísimas gracias, señores magistrados, muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Vengo aquí en mi calidad de legislador y autor de la ley 32.330, cuya inconstitucionalidad o cuya constitucionalidad hoy se cuestiona a través de estas demandas presentadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Cuestionamientos que no tienen, señores magistrados, ningún asidero legal y que nacen de una interpretación, debemos decirlo, pro reo y pro delincuente. Y quiero iniciar esta locución siendo categórico en lo siguiente: no existe, señores magistrados, ninguna ley o tratado internacional que impida al Estado peruano fijar la edad mínima de responsabilidad penal, en este caso de 16 años, cuando estamos frente a delitos de extrema violencia o criminalidad. Se apela, señores magistrados, de manera errónea a la Convención de los Derechos del Niño para señalar que esta norma estaría contraviniendo sus disposiciones, cuando es todo lo contrario. La Convención de los Derechos del Niño, en su literal A, inciso 3 de su artículo 40, habilita, repito, habilita a los estados a fijar la edad mínima de responsabilidad penal. Jamás se señala una prohibición expresa, ni tampoco fija una edad mínima, porque le reserva a los estados dicha facultad según la propia realidad de cada país. Esto se condice, señores magistrados, con lo que se señala en la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, donde sugiere establecer una edad mínima razonable, pero no prohíbe, repito, sancionar penalmente a quienes ya cuentan con 16 o 17 años. Lo que sí prohíbe la Convención de los Derechos del Niño es que los menores puedan compartir las cárceles o los espacios con los adultos, algo que, como ya se ha demostrado según las mismas fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia, eso no está sucediendo en nuestro país, ya que esos más de 50 menores que hoy han sido recluidos por estos delitos graves, cosa que demuestra en la práctica de una dolorosa realidad y no hechos aislados como se pretende vender, están en estos momentos separados de los adultos en espacios especiales. Ya lo ha dado a conocer el Instituto Nacional Penitenciario. Por tanto, señores magistrados, los estándares que establece la Convención se vienen cumpliendo en conformidad con los compromisos asumidos. La prueba fidedigna, señores magistrados, de que la Convención no prohíbe el establecimiento de una edad mínima es que varios países en la región, como México, Colombia, Argentina, El Salvador y otros, ya establecen estas edades mínimas. Esta ley, señores magistrados, ha revelado además una práctica anómala de reciente data en el Poder Judicial. Y es que bajo la excusa de proteger los derechos de estos jóvenes sicarios o extorsionadores, se ha hecho un llamado público a través de un comunicado a aplicar el control difuso a priori
lo cual se traduce en una consigna política para ni aplicar la norma. Cuando aquí todos sabemos, señores magistrados, que el control difuso nace de un análisis de un caso concreto aplicando el test de proporcionalidad. ¿Cómo es que se llama a un control masivo de esta práctica o esta figura del control difuso? Esto, señores magistrados, es algo que se tiene que corregir, porque el principio de separación de poderes supone que si bien los poderes pueden controlarse entre ellos, eso no implica el dejar sin efecto o simplemente inobservar las facultades que tienen otros poderes del Estado de manera unilateral o simplemente dejar de atenderlos bajo los mecanismos de control o resolución de conflictos que la ley ha establecido. Se apela, señores magistrados, a que las políticas de prevención deben reforzarse y estamos completamente de acuerdo, pero mientras se aplican esas políticas a mediano o largo plazo, ¿qué hacemos? ¿Debemos seguir cargándole a la ciudadanía la responsabilidad de una carente política preventiva o de un deficiente sistema penitenciario? ¿Debemos volver al sistema anterior donde los centros de rehabilitación juvenil sigan albergando a adultos que sí se combinan con los adolescentes? Hace poco escuchamos una noticia de una fuga del centro de Maranguita. Eran jóvenes de 22, 23 años. Entonces, eso está pasando actualmente y ese es el sistema que están defendiendo hoy las entidades que han presentado esta acción de inconstitucionalidad. Señores magistrados, es hora de atender los derechos de las víctimas. Es hora de velar por los derechos de los niños y los adolescentes, sí, pero de esos niños y adolescentes que han quedado huérfanos producto de la delincuencia. ¿Algún comunicado acaso de estas entidades en favor de esas víctimas? Ninguno, señores magistrados. Entonces, finalmente, les solicito a ustedes que bajo un manto de una justicia real y objetiva, y no como la conciben las élites desde la comodidad de una oficina en Ginebra, Washington o San José de Costa Rica, puedan ustedes resolver este caso en beneficio de la seguridad de los peruanos de bien. Muchísimas gracias. Gracias, señor congresista. Tiempos establecidos. Muchas gracias. 3 minutos, señor defensor. Muchas Gracias. gracias, presidente. Solo para concluir, interesante todo el análisis de quienes han formulado la demanda desde una concepción estrictamente jurídica y también de quienes han asumido su defensa. Y es que se trata de un populismo parlamentario que a veces es un derecho penal simbólico, porque trascendencia jurídica creo que no tiene, a la medida de que su eficacia no es de ninguna manera persuasiva y de ninguna manera disminuye la criminalidad. Yo estoy seguro, presidente, señores magistrados, que los hijos de todos los que están en esta sala, ninguno incurriría en los delitos que se ha fijado en esta nefasta ley incompatible con la legislación. ¿Y por qué no lo incurriría? Porque tienen a sus padres, a sus familiares, como una línea de guía, aun cuando pueden tener sus debilidades emocionales o constructivas, pero ¿saben quién sí es proclive a la comisión de estos actos? Aquellos que viven en abandono. Yo no quisiera jamás que ustedes les falten a sus hijos. Acá hay un deber moral por encima de lo jurídico. Y es que no se completó ese término. Sí, el Estado, la comunidad tienen el derecho, la obligación de proteger al niño y al adolescente. Pero ¿cuál es lo que sigue? Lo que ha dictado el doctor, lo que ha dado lectura, que se encuentran en condición de abandono. Repito, que Dios les dé larga vida para que puedan acompañar a sus hijos y familiares en la construcción de una personalidad que cuente con valores, con empatía y que jamás se inclinen a la comisión de un delito. Pero qué diferente es cuando estos niños de víctimas pasan rápidamente a victimarios. A los 12, 13, 14 años se hacen victimarios porque no tienen otra opción sino que defenderse. De ellos estamos hablando, presidente. Y quiero por eso, para culminar y no alargarme mucho en el tiempo, solamente decir, vamos a romper 2 paradigmas fundamentales.
ese verbo rector que dice proteger, que es anticiparnos a las cosas para no tener este escenario difícil. Y segundo, la solidaridad antes que el individualismo, que nos permita trabajar mucho más por esos niños en abandono, que aun cuando la Constitución establece un criterio mandatorio de cumplimiento obligatorio para definir las políticas de Estado, no se cumple. Muchas gracias, señor presidente. El representante del Colegio de Abogados de Ayacucho. Estamos siguiendo el orden establecido inicialmente. Gracias. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, se nos ha presentado un falso dilema. El dilema de los defensores de la familia, de los defensores de los bienes jurídicos tutelados, frente a los presuntos defensores de la delincuencia adolescente y juvenil. Y ese es un falso dilema, porque ninguna de las pretensiones de los que han postulado la inconstitucionalidad de esta ley está pidiendo la impunidad. En ningún extremo, alguna de las líneas argumentativas que se ha planteado propone que los adolescentes de 16 y 17 años sean sustraídos de la responsabilidad cuando se vean en conflicto con la ley penal. Lo que está en debate es un tema de trascendencia constitucional diferente al falso dilema que se ha planteado. Lo que está en debate en esta sede constitucional es que por mandato constitucional, señores miembros del Tribunal Constitucional, el artículo 4 de la Constitución Política del Estado establece que el niño es sujeto de especial protección por el Estado. Se ha aludido a la Convención de Derechos del Niño y se ha dicho, en ninguna parte de la Convención se ha señalado que los límites no puedan ser de 14 o 16 años. Sin embargo, el propio artículo 1 de la Convención señala que uno es niño de los 0 a los 18 años. Artículo 1 del mandato convencional. Lo que está en discusión en esta sede del Tribunal Constitucional, en realidad, pretende retrocedernos a una discusión que se dio desde la Constituyente del 79 y el 93, donde el umbral de disminución del ejercicio de derechos ciudadanos se estableció en 18 años. ¿Y por qué razón? Porque si nos remitimos a los diarios de debates de esas dos asambleas constituyentes, se estableció que es recién a partir de esa edad de 18 años que los seres humanos tienen la plenitud de su desarrollo para tener consecuentemente plenitud de respuesta frente al sistema punitivo penal. No se puede, vía legislativamente, contravenir no solamente una disposición expresa de nuestra Constitución Política del Estado, sino que incluso contravenir, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el sentido de la interpretación constitucional y el sentido justamente subyacente a la norma jurídica del límite de ejercicio ciudadano en nuestro país. Eso es lo que está en discusión en sede constitucional el día de hoy en el trasfondo de esta normativa, razón por la cual nosotros pedimos nuevamente que se ampare la demanda propuesta. Gracias. El representante de la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Gracias, señores miembros del Tribunal Constitucional. La primera infracción debe ser la última. No tenemos que emitir una ley que va en contra de quienes son objetos de la comisión del delito, sino a orden de quién y por qué. Ese es el espíritu de la Convención de los Derechos Humanos, que abarca un objetivo de justicia restaurativa. Hoy, la ley 32.330 incluye a los niños de 16 y 17 años como política de seguridad ciudadana. Mañana serán los de 15 y 14, luego los de 13 y 12. Hay estadística de México donde estos reclutadores y organizaciones criminales reclutan menores desde los 7 años. Los usan como instrumentos y luego los desechan. Los compromisos internacionales que el Perú es parte va para hacer una justicia restaurativa a estos niños que han cometido
infracciones a la ley a través de los programas juveniles de justicia penal restaurativa, en lo cual también el Ministerio Público está teniendo estos programas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, señores magistrados, que hay que instar al Poder Legislativo para que puedan implementarse las situaciones y sobre todo el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que este código realmente abarca todo el contenido y los compromisos internacionales y sobre todo el objetivo de justicia restaurativa, reeducativa, para que no vuelvan a cometer determinadas infracciones en contra de la ley. Es ahí donde se tiene que enfocar el foco para poder prever ese tipo de delitos. Eso sería todo, señores magistrados. Gracias por el uso de la palabra. Gracias. Al abogado del Poder Judicial. Brevemente, señores magistrados, señor presidente en ejercicio, quiero centrarme en lo que ha afirmado el Congreso, que en realidad eso es un testimonio de la utilidad de la discusión, porque hasta inclusive la posición contraria puede alimentar a la posición propia. El Congreso ha dicho que la Convención no establece, con el derecho del niño, no establece el deber de impunidad, y eso es verdad, ha acertado en eso. Sin embargo, el Poder Judicial nunca ha dicho que se busque impunidad, y de hecho la impunidad no existía, porque antes de la vigencia de esta ley, los adolescentes de 16 y 17 años eran pasibles de la sanción penal de internamiento. Entonces, impunidad nunca hubo ni habrá. Esta ley no cambia esa situación. Ese no es el tema. Lo que esta ley hace es establecer un tratamiento igualitario para adolescentes y para adultos. Y eso el representante del Congreso lo ha reconocido, porque ha dicho que las medidas que se adoptan de socialización, entre otras, a los adolescentes de 16 y 17 se adoptan al grupo completo, que es adultos 19, 20, 21. Entonces, unas medidas para adultos y adolescentes no son tratamiento diferenciado, es tratamiento común para adultos y adolescentes, es tratar al adolescente como adulto. Entonces, creo que ese argumento queda sin sustento, ese contraargumento de la defensa del Congreso. Por otro lado, dice que no se atiende a la víctima. Sí se atiende a la víctima, porque hemos demostrado que tratar como adulto al adolescente conduce a un peligro de mayor reincidencia. Entonces, el adolescente que delinquió va a salir a delinquir nuevamente. Estamos protegiendo a nuevas víctimas, estamos evitando que haya nuevas víctimas. Y además, si se le sanciona colocando en un entorno hacinado y donde la delincuencia se perfecciona, va a salir un delincuente mejor equipado para agraviar a más víctimas. El congresista Muñante dijo cosas acertadas como esta, dijo: la Convención no prohíbe establecer mínimos de responsabilidad penal, lo cual es cierto, pero lo que la Convención, el derecho peruano y el sentido común humanitario prohíben es tratar a adolescentes exactamente igual que adultos, y eso es lo que hace esta ley, tratar a los adolescentes de 16 y 17 igual que a los adultos de 18, 19, 20 y 21. Finalmente dice el congresista que no es verdad esto de que van a estar juntos porque en los penales hay un ambiente separado para 50. Claro, 50 hoy, pero eso va a crecer la población adulta y la población adolescente en esos penales y van a estar hacinados. Por lo tanto, mientras no se resuelve el problema del hacinamiento, que no se ha resuelto en 3 años, y en los próximos 3 años difícilmente se solucione. A esos, repito, depósitos humanos se va a conducir a los adolescentes, se supone que para reintegrarlos y resocializarlos, y eso es equivocado. Se les está conduciendo ahí para perfeccionarlos y para estimular su reincidencia. Por esas razones ratifico mi pedido de que se declare fundada la demanda. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.